Si de verdad te interesan las cosas de Dios, entonces tu mente estará enfocada en el reino. Y en el reino existen muchos aspectos diferentes. Estos aspectos nos brindan un panorama completo, una imagen para entender y para comprender lo que sucederá. ¿Por qué necesitamos saber lo que ocurrirá en los últimos días? La respuesta es, para poder estar preparados. Uno de los aspectos más interesantes y que sobre el cual con frecuencia la gente tiene más preguntas al respecto, no es otro sino los 144,000 que se mencionan en el libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14. ¿Quiénes son estos 144,000 individuos? ¿Qué harán? ¿Y qué podemos aprender de ellos? De esto es exactamente de lo que hablaremos en el estudio especial de hoy. Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Iniciaremos en este lugar, Apocalipsis 7, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a estos 144,000. Y queremos hacer algo que de cierta manera es algo especial. No vamos a acudir a libros y artículos y otros videos para ver lo que otras personas han dicho al respecto. No queremos mezclar estos pensamientos con nuestra discusión. Queremos confiar solo en la palabra de Dios, lo que dice la Escritura al respecto, porque con mucha frecuencia lo que descubrimos es esto. Las personas han escuchado teorías, han aprendido interpretaciones. Ellos creen todo eso y por tal razón, cuando leen las Escrituras, las miran con un lente diferente. Eso no está bien, ni es bueno. Una de las cosas a las que me refiero es esta. Cuando miramos Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, y la información que la palabra de Dios nos brinda con respecto a estos 144,000, descubrimos que lo que con frecuencia escuchamos no es para nada lo que la Biblia dice. Por ejemplo, y mencioné esto en nuestro estudio anterior, resulta muy común escuchar que estos 144,000 son evangelistas judíos. Pero cuando vemos la palabra de Dios, no encontramos en ninguna parte textos que nos indiquen, que nos digan a los lectores que estas personas son evangelistas. Simplemente no hay base para ello. Ni tampoco hay base para indicar que ellos tendrán un ministerio evangelístico exitoso y que producirán el mayor avivamiento espiritual que este mundo ha conocido jamás. Ellos no serán personas que traerán avivamiento espiritual. De hecho, yo defendería la idea de que durante el período de la tribulación no habrá ningún avivamiento espiritual entre las naciones. Insisto, veamos lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, veamos este 7º capítulo y observemos qué podemos aprender de allí. Lo primero que quiero hacer es, en realidad, fijar los parámetros, fijar el escenario para lo que estaremos estudiando. Si buscas en Apocalipsis capítulo 7, verás algo. Hemos aprendido que la ira del Cordero, ¿recuerdan? Que la palabra de Dios dice que todo asunto relativo al juicio divino, ha sido colocado en el Hijo. El Hijo es el Mesías, Yeshua, conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para ello, Él murió sobre la cruz, entregó su vida, de modo que sin importar qué pecado hayamos cometido tú y yo, podamos hallar el perdón. La cruz es suficiente. Fue un sacrificio perfecto por el pecado, por los pecados del mundo. Pero esto es lo que descubrimos. Al final de Apocalipsis 6, hay un mensaje claro.
La gente tiene miedo. Cuando me refiero a la gente, me refiero a aquellos que pertenecen al mundo. No hemos sido llamados a tener miedo, somos llamados a tener fe y confianza en las promesas de Dios. Sabemos que la Escritura dice que la ira de Dios no caerá sobre los seguidores del Mesías. Así que estos que son mencionados aquí, que tienen miedo, no son parte de la comunidad de creyentes. Si leemos con cuidado en Apocalipsis capítulo 6, iniciando con el verso 16 en su segunda parte, nos habla de que ellos tienen miedo. Les están hablando a las rocas que los escondan, que caigan sobre ellos, que los oculten. ¿De qué? Dice aquí, del rostro de aquel que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ese gran día de su ira ha llegado. Significa que es inminente, que está allí, pero aún no ha caído. ¿Cómo sabemos eso? Ahora avancemos al capítulo 7. En el capítulo 7 vemos que se mencionan a varios ángeles. Y unos ángeles van a derramar esta ira sobre la tierra. Noten que hay otro ángel, y te pido que leas por tu parte los versos 1 y 2, donde claramente dice que este ángel instruyó a los otros a que no dañasen la tierra, que no la dañasen con la ira de Dios hasta que algo ocurra. ¿Qué será? Lean conmigo en el verso 3, en su segunda parte, que dice: no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, y aquí viene la frase, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y escuché el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Esto lo deja bien claro. ¿Qué tenemos? Tenemos a la palabra de Dios diciéndonos que los 144,000 que son mencionados en el capítulo 7, todos ellos provienen de todas las tribus de Israel. Ahora vemos a todas las tribus mencionarse allí, excepto por la tribu de Dan. En lugar de Dan, vemos a Manasés. Esto tiene un gran significado, pero ese no es el tema de este video. Quiero enfocarme en los 144,000 de una manera integral, de una manera general, pero que trate por entero sobre su propósito. Así que no entraremos en detalle, y de hecho, si realmente quieres saber más sobre eso, puedes ir a nuestra enseñanza en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y ver allí lo que hemos compartido sobre ese tema, pero no es la materia de nuestro estudio de hoy. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir aquí que estos 144,000 son 12,000 de cada una de las 12 tribus. Entonces son 12 veces 12,000, lo que suma 144,000. Y ellos serán sellados antes de que la ira de Dios caiga. Esto es todo lo que podemos decir con respecto a estos 144,000 del libro de Apocalipsis capítulo 7. Y en este punto, no creo que nadie pueda debatir el hecho de que estos 144,000 serán judíos y que serán de todas las tribus, representarán a todas las tribus de Israel. Eso es lo que sabemos. Han sido sellados con un sello sobre sus frentes. No hay absolutamente nada más que podamos decir sobre este grupo en el capítulo 7. Resulta peligroso cuando la gente empieza a inferir cosas. Les he dicho que es muy común dentro del mundo evangélico que proclamen que estos 144,000 son evangelistas judíos. Es cierto que son judíos, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 7,
pero no veo en ninguna parte en este capítulo que sean evangelistas. La gente me dirá, bueno, si ves en el libro de Joel, allí nos dice que ellos son evangelistas. No. En el libro de Joel lo que dice es que en los últimos días, antes de que venga la ira de Dios, Dios derramará de su espíritu sobre los jóvenes, tanto varones como hembras. Y allí hay un detalle. Se menciona a las mujeres. Sobre los siervos varones y las siervas mujeres, y ellos tendrán sueños y visiones y profetizarán. Nada de aquello tiene que ver con evangelismo. Y el hecho de que las mujeres sean mencionadas, vamos a ver algo, que si tú incluyes lo que se ha dicho, y llegaremos a ello, en Apocalipsis 14, sobre los 144,000, descubrirás que estos mismos individuos que aseguran que son evangelistas, también dicen que son varones vírgenes. Hablaremos más sobre la implicación de esto más adelante. Y ellos quieren decir, porque después del momento en el que los 144,000 son sellados en el libro de Apocalipsis, ¿qué vemos? Bien, yo argumentaría con toda seguridad que vemos una imagen del rapto. Otros dirán, y quiero ser justo, mi propósito no es que estés de acuerdo conmigo. Mi propósito realmente es exponer estos asuntos para que puedas estudiar por ti mismo y llegar a las conclusiones. Espero que bajo la guía del Espíritu Santo y dirigido por la palabra de Dios, de modo que puedas estudiar por tu cuenta para presentarte a ti mismo aprobado. Queremos impulsar el estudio individual, tú solo, sumergiéndote en la palabra de Dios para llegar a la verdad. No se trata de creer lo que dice tal persona o de lo que digo yo o alguien más. Ese no es el objetivo. Queremos animarte a estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sabemos? En Apocalipsis 7, versos 9 y 10, tenemos algo. Tenemos una visión de una gran multitud. La palabra de Dios dice, e insisto, te animo a leerlo con detenimiento, dice que hay un gran número, de hecho, que no puede ser contado, así de numeroso es, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo. Muy interesante. Entonces tenemos ahora una multitud de personas. Y noten que ellos están delante del trono de Dios. Si lees más en Apocalipsis 7, ellos están alabando a Dios, glorificándole, adorándole de pie ante su presencia, dándole gracias por la salvación. Ellos usan blancas vestiduras, sostienen ramas de palmera que simbolizan el lulaf. El lulaf es algo que tradicionalmente se sujeta durante la fiesta de los tabernáculos, que nos habla sobre la gracia de Dios y sobre depender de esa gracia de Dios. La imagen aquí es fácil de discernir. Esta gente tiene ramas de palmeras porque la razón por la que están en el cielo se debe a que han dependido, han confiado en la gracia de Dios. Ahora, cuando profundizamos más en este pasaje, vemos algo. Vemos que ellos han llegado a los cielos, y esto es lo que algunas personas quieren que creas. Ellos dirán que debido a que el sello de los 144,000 ocurre inmediatamente antes de esta imagen, eso significa que los 144,000 son aquellos que evangelizaron a este otro grupo y causó que llegaran al cielo. Ellos dirán que son santos que salieron de la tribulación. El problema es el siguiente. En primer lugar, no vemos en Apocalipsis 7 ninguna indicación de que este grupo que fue sellado sea en efecto un grupo de evangelistas. En segundo lugar, si avanzamos ahora al capítulo 14 y ve conmigo al verso 6, Apocalipsis capítulo 14, verso 6, noten lo que dice allí. Y vi otro ángel volando en medio del cielo, quien tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra.
a toda nación. Esto podría significar a todo grupo étnico, y a toda tribu, y a toda lengua y pueblo, diciendo en alta voz: teman a Dios y denle a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra y los mares y las aguas. Podríamos decirlo así, las fuentes de las aguas. Esto es lo que descubrimos cuando leemos Apocalipsis 14. E insisto, no hay escritura alguna, y prestaremos mucha atención a Apocalipsis 14 en un momento. Pero cuando leemos lo que dicen los versos 6 y 7, especialmente el 6, vemos que es este ángel único y especial que vuela en medio del cielo quien realmente predica el Evangelio. ¿Por qué eso es importante? Porque si te fijas, verás que dice que ellos hacen esto sobre toda nación o grupo étnico, sobre toda tribu, lengua y pueblo. Si regresas unas páginas al capítulo 7 y lees sobre este grupo que se menciona en esta visión celestial que tuvo Juan, dice aquí, si ves el verso 9, la misma palabra, de toda nación o grupo étnico, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. Tenemos las mismas 4 palabras idénticas. Las mismas 4 palabras que aparecen en Apocalipsis 14:6. A quien el ángel le habló, estos también son aquellos que se mencionan. ¿Que se mencionan dónde? Que se mencionan en Apocalipsis 7:9. Hay otro dato que debemos entender. Me refiero a algo que encontramos en Mateo 24. Y de nuevo, la palabra de Dios es específica. Debemos prestar atención a lo que la Escritura nos revela. Volveremos a este mismo ejemplo cuando grabemos nuestro próximo video sobre los últimos días. Pero quiero sentar las bases para ello al compartir esta verdad bíblica ahora. Lee, por favor, Mateo 24, verso 14. Vemos algo similar. El verso 14 dice: y este evangelio del reino será predicado a toda la tierra como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo subrayaría eso. El evangelio debe ser proclamado a todas las naciones de la tierra, y después de aquello, entonces vendrá el fin. ¿De qué fin estamos hablando? Tenemos que entender que cuando las palabras se repiten, es por algo importante. Y hemos visto que en Mateo 24 aparece la palabra fin o final muchas veces. Muchas veces tan solo en el primer tercio del capítulo. ¿De qué fin hablamos? Bien, es el fin de la era de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque inmediatamente después del versículo 14, cuando el Evangelio es proclamado, y viene el versículo 15 con la abominación desoladora, hay un cambio significativo en la gramática de Mateo 24. En vez de decir ustedes en referencia a los discípulos, y obviamente a los discípulos y creyentes que estarán vivos en el tiempo del fin, hay un cambio a Anshei Yehudá, y eso significa al pueblo de Judá. Hay un énfasis sobre Israel. ¿Por qué eso es importante? Porque el final de la era de la iglesia ocurre, y entonces Dios vuelve su atención a Israel para tomar al remanente de Israel, a ese pueblo judío que estará vivo en los últimos días, en el final de los tiempos, y hacerles llegar a la fe. Hablaremos más al respecto en un momento, pero noten cómo se entrelaza la Escritura. Entonces, tenemos que antes de la ira de Dios, el ángel aparecerá y evangelizará. También vemos que antes de que caiga la ira de Dios,
Dos cosas suceden en Apocalipsis 7. Los 144,000 son sellados y este evento en el que se reúne una gran multitud, incontable, en el cielo, alabando a Dios. Esto es lo que debemos entender. El libro de Apocalipsis está escrito utilizando recursos. Hay una metodología que Juan, el autor de este libro, utiliza. Y eso es innegable. En la mayoría del libro, él acude a pasajes del Antiguo Testamento, principalmente de los profetas, pero también de la Torá y de otros lugares de toda la Tenaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Él cita estos pasajes porque son conocidos, y él los adapta, los pone en un escenario diferente y les hace cambios. ¿Por qué? Esta es la razón. Si tú entiendes el verso del Antiguo Testamento, lo que significa, entonces eso permite que traigas esa verdad a un nuevo escenario, de modo que puedas entender esa verdad de una manera distinta, con una aplicación nueva. Y más allá, vemos que Juan practica esto mismo que hace con Apocalipsis en sí mismo. Hay algunos ejemplos. Uno es el que estamos explorando ahora. Pausemos un momento para aprender algo sobre Juan y sobre su manera de escribir. Descubrirás, si estudias el libro de Apocalipsis con cuidado, que hay un énfasis sobre el número 12. Los eruditos nos explican que el número 12 se refiere en un sentido general al pueblo de Dios. ¿Por qué lo digo? Debido a las 12 tribus. Las 12 tribus del pueblo del pacto de Dios. Y no fue por accidente, no fue una coincidencia que el Mesías tomara 12 discípulos, porque el 12 representa al pueblo de Dios. Cuando leemos el Apocalipsis, y especialmente el capítulo 21, ¿qué vemos allí? En Apocalipsis 21, vemos una descripción de la Nueva Jerusalén, de esa etapa final del reino de Dios. No del reino milenial, sino de lo que vendrá después de esos 1000 años del reino milenial, el reino eterno de Dios llamado la Nueva Jerusalén. Descubrirás que el número 12 aparece en la descripción de la Nueva Jerusalén con mucha frecuencia. Por ejemplo, tenemos 12 puertas. Y sobre estas 12 puertas hay ángeles, 12 ángeles, que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, 12 puertas, 12 ángeles y 12 tribus de Israel. No solo eso, sino que también tenemos 12 columnas. Y sobre esas 12 columnas, los 12 nombres de los apóstoles. Entonces, vemos cómo el 12 se repite frente a nosotros. Y no solo hay 12 puertas, 12 columnas, 12 discípulos, 12 ángeles, sino que también notamos algo más. Hay 24 ancianos. 24 ancianos es 2 veces 12. Seguimos viendo ese número 12 allí. Y cuando miramos el ancho, el largo y la altura, encontramos el número 12 reflejado en 12,000, o 144, o 144,000. Tenemos el número 12 con ciertos múltiplos, 2 veces 12, 12 veces 12, 12,000 veces 12. El número 12 aparece por todas partes. Y esto es lo que la mayoría de los eruditos dicen, los que hablan de esto y lo reconocen. Ellos dicen que el número 12 es un número de reino, y el número 12 representa al pueblo del reino, la familia de Dios, el pueblo del pacto de Dios. Dios va a revelar quién es su pueblo en los últimos días. Y yo considero que este número de 144,000 representa a su pueblo. Debemos entender algo. Cuando leemos lo que enseña el apóstol Pablo, y esto es fundamental para entender cuál es mi punto.
Cuando leemos lo que el apóstol Pablo enseña, y él usa el término Israel, recuerden lo que él dijo. Él dijo en Romanos 9:6 lo siguiente: no todo Israel es de Israel. En un sentido, esto es ilógico, hasta que entiendes que Pablo está usando el término Israel de dos maneras diferentes. Se relacionan, pero veamos lo que quiere decir. No todo Israel es de Israel. ¿Cuál es el significado de esto? Cuando dice Israel la primera vez, está hablando del pueblo judío. Pero cuando dice Israel la segunda vez, está hablando de los ciudadanos del reino. Y lo que dice es esto: no todo el pueblo judío será ciudadano del reino. Lo sabemos. La única manera para convertirnos en ciudadanos del reino es a través de la fe en el Evangelio. No existe otro camino. No existe un camino para los judíos y otro para los gentiles. No hay un camino para esta persona y otro camino para la otra. No, es un solo camino por medio del Evangelio. Lo que descubrimos aquí, leyendo más adelante en el capítulo 11 del libro de Romanos, es que nos dice algo. Nos dice que cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, Él volverá su atención hacia Israel. ¿Cuándo sucederá esto? Lo sabemos. Esto sucederá después de la abominación desoladora. Israel se convertirá en una gran protagonista en este tiempo. ¿Por qué? En la abominación desoladora, si no sabes lo que es, estudiaremos más al respecto en nuestro siguiente video. Pero a manera de introducción, la abominación desoladora es cuando el anticristo vaya al templo, específicamente al lugar santísimo, al santuario, y se proclame a sí mismo como Dios, y demandará que todo el mundo lo adore a Él. Antes de ese momento, la idolatría abundará por todos lados. Se los probaré en un momento. Pero aunque la idolatría será abundante, Él la declarará ilegal, y todos deberán jurar lealtad a Él y adorarle, pero Israel no lo hará. Israel atravesará el peor tiempo de persecución en su historia por haber rechazado al anticristo. Y en segundo lugar, debemos entender que 2/3 del pueblo judío morirá en ese tiempo por causa de esta persecución. Pero habrá un remanente que llegará hasta el final. ¿Y qué verán ellos? Verán los cielos abiertos, y ahora les estoy hablando de la segunda venida, no del rapto, sino de la segunda venida. El Mesías vendrá y liberará a Israel de todas las naciones del mundo, ese imperio maligno sobre el que el anticristo gobernará. Y el Mesías los juzgará y los arrojará al lagar de la ira de Dios. Profundizaremos más sobre esa verdad en unos momentos. Lo que tenemos en el Apocalipsis, léelo con cuidado, es que antes de la ira de Dios se van a sellar las 12 tribus. 12,000 personas de cada una. 144,000 hombres, y luego veremos esta gran multitud en los cielos. ¿Y luego qué? La ira de Dios se inicia. Esto es de lo que estoy hablando. Vemos que el número 12 se refiere al reino. Y los 144,000 son ciudadanos del reino. Entonces, escucha con atención lo que digo. Cuando vemos el libro de Apocalipsis capítulo 7, vemos que 144,000 judíos son sellados. Son sellados porque ellos atravesarán por esas plagas finales, la ira de Dios. Pero Dios los distinguirá a ellos de entre las naciones. Esto es muy parecido a lo que vimos en Egipto. Verán, los hebreos estaban en Egipto, pero en la tierra de Gosén. Esto es importante, porque ellos no vivieron la misma experiencia que los egipcios y que el resto de los habitantes de Egipto. ¿Significa eso que
todo hebreo que habitaba en Gosén, que experimentó la protección de Dios contra las plagas, ¿todos ellos guardaron la Pascua y salieron de allí? No. Pero hubo un remanente que sí lo hizo. De acuerdo con los rabinos, apenas fue el 20%. El punto es el siguiente. Estos 144,000 judíos van a ser sellados para ver la fidelidad de Dios, con la esperanza de que esto los lleve a la fe. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 7, aún seguimos allí. Vemos algo. Cuando se habla de los 144,000, ellos son de Israel. Pero ¿qué hay de esta gran multitud? Mira de nuevo al texto. Apocalipsis capítulo 7. Vemos en los versos 9 y 10 esta gran multitud de toda tribu, toda nación, todo pueblo y toda lengua, de pie delante del trono, con ramas de palmera, alabando, adorando, dando gracias a Dios. ¿Quiénes son ellos? Bien, cuando vemos las Escrituras encontramos algo. Mira por favor el verso 14. Apocalipsis 7, verso 14. A Juan le preguntan, ¿quiénes son ellos? Y Juan le dice al ángel que se lo preguntó, tú lo sabes. Y el ángel me dijo, verso 14, estos son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. Por tal razón están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el santuario, en su santuario. Y aquel que se sienta sobre el trono dice que Él será tabernáculo sobre ellos, quiere decir que los protegerá. Y ellos no sufrirán hambre jamás, ni sed, ni caerá sobre ellos el sol, es decir, el calor del sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero, quien está en medio del trono, los pastorea, y dice aquí que Él les conduce hacia manantiales de agua viva. Y leemos aquí que Él, Dios mismo, enjugará toda lágrima de sus ojos. Permíteme preguntarte, cuando vemos lo que estas personas que han salido de la gran tribulación, lo que ellos reciben, ¿es algo único? ¿Serán ellos los únicos que estarán en el cielo? ¿Es a estos a los únicos a los que el Mesías enjugará sus lágrimas? ¿Serán los únicos que recibirán esta maravillosa promesa de no sufrir hambre, ni sed, ni calor abrasador? ¿Será solo a ellos a quien Él pastoreará y guiará? No, esto es para todos los creyentes. Podríamos decir en líneas generales que es para la iglesia. ¿Pero qué está haciendo Juan aquí? Aquí está el problema cuando la gente no entiende la naturaleza de un libro. Juan dirigía su profecía, este libro y las visiones, a las personas que estaban vivas en ese momento. Él les estaba hablando a ellas. Entonces, él dice aquí, estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Él está enfatizando a aquellos que experimentarán estas cosas. Pero aquellos que están con él representan a toda la iglesia. Ahora, lo que tenemos en Apocalipsis 7 sobre los 144,000 es al pueblo de pacto de Dios, de Israel, de las 12 tribus, judíos que serán sellados para poder atravesar este tiempo tan difícil. Dios les mostrará la fidelidad de su pacto para con ellos, como lo hizo con los hebreos en Egipto. Después de eso, no debido a algún ministerio que hayan hecho los 144,000 de Apocalipsis 7, sino que después de esto tenemos una imagen de la iglesia, con un énfasis sobre estos que han salido de la gran tribulación. Pero en realidad estamos hablando sobre la iglesia, de toda tribu, nación, pueblo y lengua. Ellos recibirán estos maravillosos beneficios. Esta es una visión de la iglesia de Dios ante su trono,
alabándole a Él. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre Apocalipsis 7 en cuanto a lo que conversamos hoy? Antes de que caiga la ira de Dios, dos cosas ocurren. La primera es que 144,000 judíos de las tribus, de todas las tribus, serán sellados. En segundo lugar, en los versos 9 y 10 y posteriores, tenemos una visión, una descripción del rapto. Hay un énfasis sobre aquellos que estarán vivos en los últimos días, que tuvieron un testimonio poderoso, pero incluye a todos los creyentes. Entonces, resumiendo, los 144,000 mencionados en el capítulo 7 son judíos. No es la iglesia. Son pueblo judío sellado con el propósito de traerlos hasta el final, cuando ese evangelio sea proclamado, cuando el Mesías regrese y sus ojos miren a aquel que ha sido traspasado y hagan lamento. Estos son los 144,000. Esto es lo que quiero compartirles. Esto es lo que ustedes querrán anotar y recordar. Los 144,000 nos hablan de ciudadanos del reino, de Israel, a quienes Él reconocerá, marcará, colocando un sello sobre ellos. Pero debido a que aún no son creyentes, no tomarán parte en el rapto, en ese grupo mencionado en los versos 9 y 10 y posteriores. Ellos atravesarán este periodo de la ira de Dios derramada. Estos que se mencionan en los versículos 9 y 10 y posteriores serán tomados y llevados lejos, bien lejos de la ira de Dios. Aprendan algo más. Debemos aprender a diferenciar gran tribulación de la gran tribulación. Dos términos muy diferentes. Gran tribulación y la gran tribulación. Esto es lo que quiero decir. El término la gran tribulación está reservado para aquellos que sufrirán persecución y tribulación por el nombre de Yeshua, por Jesús. Ellos tienen fe y un testimonio en el Evangelio y han respondido correctamente al Evangelio. La razón por la que es llamada la gran tribulación, con el artículo definitivo, la palabra la, es para hacerla específica. ¿Por qué? Porque es la tribulación referida exclusivamente a los seguidores del Mesías. Pero cuando vemos Mateo 24, verso 21, dice que el pueblo tendrá gran tribulación. No la gran tribulación, sino gran tribulación. ¿Quiénes? Gran tribulación sufrirá a Israel, una vez que sean sellados por la gran persecución que atravesarán. Y descubrimos aquí que muchos judíos perderán sus vidas, 2/3 de acuerdo con la profecía. Pero quedará un remanente que será preservado y llegará hasta el regreso, la segunda venida del Mesías. Ahora, sigamos. Avancemos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, un capítulo muy importante porque nos habla mucho más con respecto a estos 144,000. Antes de leerlo, quiero aclarar que en Apocalipsis 7 estos 144,000 nos hablan de Israel, del pueblo judío de manera general. No es un número literal de 144,000 personas, porque, recuerden, 12, 24, 144, 144,000. Todos son múltiplos de 12 para el reino. Nos habla de los ciudadanos del reino. Así que en Apocalipsis 7 tenemos a los ciudadanos del reino representando al pueblo judío, que llegará a la fe en los últimos días. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ellos verán el regreso del Mesías con sus ojos. Mirarán, como dije hace un momento, a aquel a quien traspasaron. Pero ahora leamos Apocalipsis 14, verso 1. Dice, Juan hablando, tuvo otra visión. Miré, y he aquí un cordero de pie. Si te fijas en el griego original, se encuentra en tiempo perfecto.
¿Qué significa? Nos habla de un evento en el pasado que es verdad hoy y continuará en el futuro. Esto nos habla del Cordero que es el Mesías, de pie. ¿Dónde? Sobre el monte de Sión. El monte de Sión es una referencia al reino. Esta es una imagen del cielo. ¿Por qué lo digo? Si sigues leyendo, dice aquí que con él estaban los 144,000, teniendo el nombre de su Padre. Si se refiere al Mesías, entonces es el Padre del Mesías, Dios Padre, escrito sobre sus frentes. Lo importante aquí es lo siguiente. Dice que sobre sus frentes está su nombre que había sido escrito. Es decir, que no es algo nuevo, no es algo que acaba de suceder, sino que es algo que era verdad en el pasado, en el presente y sigue igual. El tiempo perfecto nos indica eso. Y escuché una voz de los cielos, como voz de muchas aguas, como la voz de un gran trueno. Como la voz, y la palabra voz puede ser sonido, es la misma palabra en griego. Y el sonido que escuché era de arpistas, que ejecutaban sus arpas, o que tocaban sus arpas, y noten esto. Dice que una canción, como una nueva canción, ellos cantaban delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y delante de los ancianos, y nadie más era capaz de aprender la canción. ¿Qué aprendemos aquí? Esta es una visión celestial. ¿Por qué? Sión es mencionada, una palabra de reino, pero Sión, en este caso, se refiere al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿dónde están ellos? Están de pie delante del trono. ¿Quiénes están allí? Los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes son mencionados en los profetas y también en otras partes del Apocalipsis. ¿Dónde residen? En el cielo. Y luego tenemos a los ancianos. Estos son los ancianos del cielo. No hay debate alguno. Es un hecho que estos 144,000 están con el Mesías, el Cordero. ¿Dónde? En los cielos. Esto nos enseña algo. Tenemos un problema. Tenemos a 144,000 en Apocalipsis 7 sobre la tierra. Han sido sellados y van a atravesar la ira de Dios. Pero estos 144,000 que vemos aquí están en los cielos. Recuerden, ahora estamos en el capítulo 14 y en el capítulo 13 vimos un repaso. Si leemos el capítulo 13, nos habla sobre la primera bestia que asciende de las aguas, de aguas turbulentas. La bestia es un imperio, así que la primera bestia es un imperio, uno que se levantará para gobernar sobre todos los pueblos, todas las naciones, y se levantará en un tiempo de inestabilidad. Este será el resultado de los dolores de parto. Y lo que vemos aquí con respecto a esta primera bestia es que será muy hostil contra los creyentes. Lo vemos en Apocalipsis 13, especialmente en los versículos 7 y 8. Es innegable. Y entonces viene una segunda bestia, una que surge de la tierra. La tierra significa estabilidad. La segunda bestia tendrá cuernos como un cordero, pero hablará como un dragón. ¿Quién es? El anticristo. Cuando las cosas se estabilicen en este imperio de maldad, el líder que tomará el control será el anticristo. Él empezará a perseguir, a obligar a la gente a que lo sigan a él. Hará señales y hará maravillas. Hará que la gente reciba una marca, la marca de la bestia sobre su frente o en su brazo. Esto es lo que vemos en el capítulo 13. Pero cuando entremos en el capítulo 14, de inmediato se nos llevará ¿a dónde? A los cielos. ¿Y quiénes son estos 144,000 que ahora vemos en la presencia de Dios? ¿Y desde cuándo llegaron a la presencia de Dios? La palabra de Dios es muy específica. Miren ahora, por favor, el verso 3 una vez más.
Dice aquí, y cantaban como una nueva canción delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos, y ninguno podía aprender esta canción excepto los 144,000, quienes, noten esto, quienes fueron redimidos de la tierra. ¿Qué significa? Son seres humanos, no son criaturas celestiales, sino que fueron redimidos de la tierra. Cuando leemos Apocalipsis 7, de esos 144,000 no se dice nada sobre que hayan sido redimidos. Por esto es que ellos tuvieron que atravesar la ira de Dios. Ellos fueron sellados previo a la caída de la ira de Dios. Pero este grupo es un grupo diferente. Ellos están fuertemente identificados con el Mesías, con Yeshua, y fueron redimidos de la tierra. Mira ahora el verso 4. Porque estos no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Subraya esto, porque lo que escuchamos muchas veces, de hecho, hay un maestro de la Biblia a quien respeto, me agrada, me ha enseñado mucho, pero yo me equivoco. Cualquiera puede equivocarse, y en este caso, yo creo que él está equivocado. Noten lo que dice la Escritura, que estos no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. La Biblia dice que son célibes. Pero este maestro dice, ¿sabes? Las cosas se complicarán tanto y serán tan caóticas en ese tiempo porque ellos no tendrán tiempo para buscar esposa y casarse y cosas por el estilo. Pero cuando estudias el concepto de la virginidad, no se trata de alguien que dice, no he encontrado la mujer correcta, estoy muy ocupado, todo está muy complicado. No. La virginidad se considera siempre como una decisión basada en un propósito de pacto, el propósito del matrimonio. Quiero advertirles algo importante. Si pensamos que una persona célibe es más santa que una que se casa y está bajo el pacto bíblico del matrimonio, estamos equivocados. En ningún lugar de las Escrituras vemos eso. ¿Tienen las personas un llamado al celibato? Algunas lo tienen. Pablo lo deja en claro. Pero estar con una mujer no te contamina, si es tu esposa. Y cuando dice aquí que estos son vírgenes, entiende algo. Si te vas al capítulo anterior, encontrarás que la bestia, ese imperio, buscará forzarte a hacer una imagen y a que adores esta imagen y al imperio. La idolatría estará desatada durante este periodo de tiempo y durante la administración del imperio del anticristo. Pero estos individuos, estos 144,000, no cometieron idolatría. Muchas veces cuando leemos aquí que ellos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, verso 4, esto nos habla de que no cometieron idolatría, que no aceptaron la marca de la bestia sobre sus brazos o sobre sus frentes, que no hicieron esa imagen para postrarse ante ella. Noten algo más. Todavía en el verso 4. Estos son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Aquí nos habla sobre aquellos que tienen un fuerte compromiso de obediencia para con el Mesías Yeshua. No vemos eso en Apocalipsis 7. Estos son aquellos que fueron redimidos de entre los hombres, y ellos son, noten esto, las primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias es algo importante porque esta palabra primicias está asociada con el Mesías. Él es la primicia. Y está asociada con el día en el que Él se levantó de entre los muertos. ¿Qué día fue ese? Rashid, este día especial llamado el Día de las Primicias. Las primicias también tienen una connotación de victoria. Entonces, cuando dice que estos son las primicias para Dios y el Cordero, ellos tienen la victoria de Dios por medio del Cordero. Del mismo modo, dice que en sus bocas no se ha encontrado, y el texto griego de Nestle Allen dice ninguna falsedad o mentira. El Textus Receptus dice engaño. Son similares, mentiras o engaños.
Y este es el tipo de diferencias que encontrarás en los manuscritos. Dos palabras muy similares, palabras diferentes pero muy cercanas en significado. Porque ellos están sin mancha delante del trono de Dios. Aquí, una vez más, este grupo está delante del trono de Dios. Ellos están en el cielo. Y noten lo que vemos en el verso 6, que ya leímos. En el verso 6 vemos algo. Vemos que esta proclamación del Evangelio no será realizada por los 144,000. Nada se dice de que ellos sean evangelistas judíos, ninguna escritura. Es la creación de la mente de alguien, que la gente escucha y repite y muchos lo creen y muchos lo enseñan. Pero no es bíblico. No existen 144,000 evangelistas judíos vírgenes. Existen individuos. 144,000. Yo creo que este es un número simbólico. Existen 144,000 personas hablando de ciudadanos del reino que estarán en el reino de los cielos. ¿Y qué sabemos? En los versos 6 y 7 encontramos un pasaje que nos dice algo. Juan hablando dice, miré, y vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para evangelizar, para predicar a los habitantes de la tierra, una vez más, de todo grupo étnico, de toda tribu, lengua y de todo pueblo. Y decía a gran voz, ¿qué decía? Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos una proclamación, ¿para qué? Para que reciban el Evangelio. ¿Cuándo sucederá esto? Sabemos cuándo. Esta proclamación sucederá antes de que caiga la ira de Dios. Ahora, Satanás estará muy activo mediante el anticristo y este imperio. Pero noten lo que dice el verso 8. En el verso 8 tenemos un presagio. Dice aquí que otro ángel le siguió y dijo, ha caído, Babilonia, aquella gran ciudad, porque del vino de la ira o del enojo de ella, de este imperio maligno, de su inmoralidad sexual, ella ha hecho beber a cada nación. Entonces, Dios viene para hacer ¿qué? Para derramar su ira sobre todos los que han cometido inmoralidad sexual, y esto es idolatría. Por supuesto que la inmoralidad sexual es parte de la idolatría. Lean, por ejemplo, Números capítulo 25. Lo que encontramos es que el acto sexual con frecuencia acompañaba a la idolatría. Pero aquí está hablando de ella de una manera diferente, refiriéndose a la idolatría misma como inmoralidad sexual. Verso 9. Y otro ángel le siguió diciendo, esto es sobre Babilonia, leemos en el verso 9. Y un tercer ángel le siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, es decir, al imperio, y a su imagen, y recibe la marca sobre su frente o sobre su mano, encontramos que éste beberá del vino de la ira de Dios, mezclado y no diluido en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y delante del Cordero. ¿Qué vemos aquí? Vemos la predicación del Evangelio con esta orden de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego viene esta proclamación, Babilonia ha caído. Ahora, no ha caído en realidad, Él lo está declarando. ¿Qué producirá la caída de Babilonia? La ira de Dios. Lo que vemos aquí es este gran número de 144,000 personas que tienen una conexión con el Cordero.
No dice nada aquí de que estén conectados con las 12 tribus de Israel. No dice tampoco que sean evangelistas judíos. No dice muchas cosas de las que escuchas. Estos 144,000 son la iglesia. Esa es su identidad en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 7, ese número de 144,000 es simbólico. Son los ciudadanos del reino. Pero los judíos israelitas que llegarán a la fe en los últimos días, al final, Dios los marcará, los identificará con el fin de permitirles llegar a la salvación. Ellos deben recibirla, y lo harán, la vasta mayoría. Pero quiero hacer algo. Hagamos una pausa un momento para dejar algo en claro. La razón por la cual es ridículo decir que se producirá el mayor avivamiento espiritual en la historia de la tierra por estos 144,000 evangelistas o supuestos evangelistas judíos es porque no vemos en este tiempo de tribulación, en estos últimos 7 años, como un tiempo en el que los gentiles llegarán a la fe. ¿Por qué lo digo? No lo digo ligeramente. Si buscas, por ejemplo, vamos a buscar en 2 lugares de la Escritura. Volvamos a Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis 9, versículo 20 dice lo siguiente. Aquí se habla del juicio de las trompetas. Primero tenemos el momento en el que los sellos son rotos, y el 7º sello contiene todo lo demás que viene en el libro de Apocalipsis, incluyendo lo que tenemos aquí, el juicio de las trompetas. Estos son juicios horribles que se relacionan con la ira de Dios. Pero en los juicios de las trompetas usualmente veremos el número 1/3, que quiere decir que no es la medida completa de la ira de Dios. Pero noten esto. Después de toda la muerte y sufrimiento y dolor que ocurre durante los juicios de las trompetas, verso 20, Apocalipsis 9:20, y el resto de la humanidad, el resto de las personas que no murió con estas plagas, miren lo que dice. Ellos no se arrepintieron de la obra de sus manos, con el fin de dejar de adorar demonios e ídolos de oro y plata y bronce y piedra y madera, que no pueden ver, que no pueden oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus drogas. Esta es la palabra de la que obtenemos el término farmacia en español. Así que dice drogas, hablando del abuso de las drogas, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus hurtos o robos. Si te fijas bien, ¿no estarías de acuerdo en decir que la idolatría es mencionada aquí fuertemente? Entiende que en los últimos 7 años avanzará desatada en este mundo la idolatría. Esto debería ayudarnos a entender lo que significa que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, que eran vírgenes. Ellos no cayeron en la idolatría. Pero noten lo que dice, que ellos no se arrepintieron. ¿Dónde está el gran avivamiento espiritual? Bueno, quizás esté más adelante. No es así. Pasemos ahora a los juicios de las copas. Miren por favor el capítulo 16. Lo que quiero que vean es que debemos conocer este libro de Apocalipsis, exactamente lo que dice, en el orden correcto, cómo fue escrito, es decir, los recursos literarios utilizados que nos ayudan a entenderlo apropiadamente. Verso 9 de Apocalipsis 16 dice: y ellos blasfemaron el nombre de Dios, de aquel que tiene autoridad sobre estas plagas. Entonces todos los que sufrían estos juicios de las copas, que contenían la ira completa y devastadora de Dios, dice aquí que estos individuos, ¿qué hicieron? Ellos blasfemaron el nombre, es decir, el carácter de Dios, de aquel que tiene autoridad sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Queda muy claro. Ellos no se arrepintieron. Miren el verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo, por quien sufrían estos dolores y estas heridas. Y ellos no se arrepintieron de sus obras. Entonces te pregunto, ¿dónde está este gran avivamiento espiritual?
¿Dónde encontramos eso? Esto es lo que vemos en la Escritura. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 14 una imagen de los 144,000. Es la iglesia. Vemos a la iglesia en los cielos. Vemos que ante Dios ellos son santos, son vírgenes, es decir, fueron fieles, se mantuvieron fieles para Dios, lavaron sus vestiduras en la sangre del Mesías. De eso es de lo que se nos habla. De hecho, lo que sugeriría es esto, que ese grupo mencionado en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10, y otros versos, es el mismo grupo de Apocalipsis 14. Permíteme, porque sé que esto se ha prolongado mucho más de lo que tenía pensado. Cuando vemos el resto del capítulo 14 de Apocalipsis, lo que tenemos es esto. Tenemos 2 cosechas. Estas 2 cosechas no dice que sean una inmediatamente después de la otra. Nos está dando una visión amplia, de la misma forma como lo hace la parábola de la cizaña y la hierba. ¿Recuerdan lo que dice? Dice que en los últimos días habrá esta cosecha y Él separará la cizaña de la hierba. La hierba se colocará en su granero, en el reino de Dios, y la cizaña, esa mala hierba, será echada al fuego. El contexto es el juicio, el tiempo del juicio. Bien, al final de Apocalipsis 14, nos habla de que una hoz afilada será echada a la tierra, y el Mesías, podemos leerlo y verlo en detalle. Vayan por favor a Apocalipsis 14, y miremos por ejemplo el verso 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Lo que descubriremos es que este es el Mesías que viene para cosechar a los creyentes. Más adelante encontramos que el ángel viene, y él será este ángel único, bajo la autoridad del Mesías, por supuesto. Él hará ¿qué? Él también cosechará con una hoz aguda, y él cosechará también y reunirá, estoy leyendo el verso 18 al final, él reunirá los racimos de las vides de la tierra. Y él pisará las uvas y arrojará, el ángel arrojará, este ángel arrojará su hoz afilada a la tierra y recogerá las uvas de la tierra y las arrojará en el lagar de la ira, en el gran lagar de la ira de Dios. Y ellos sufrirán su ira hasta el punto de que la sangre subirá hasta el nivel de la brida de los caballos, y su amplitud será de 1,600 estadios. 1,600 estadios son aproximadamente unas 200 millas, o podríamos decir que serían aproximadamente digamos unos 300 kilómetros. Así de abundante será la sangre. Y todo esto busca decirnos algo. Es exactamente lo que Pablo escribió en Romanos 11, porque Romanos 11 dice algo. Él dice que Dios trabajará en los gentiles hasta que la plenitud de ellos haya entrado, y entonces se volverá a Israel, e Israel será salva. Y cuando Israel sea salva, no se producirá un gran avivamiento como algunos enseñan, sino que se producirá el establecimiento del reino de Dios. ¿Por qué? Dice que si la falta de Israel significó la salvación de las naciones, no de todas las naciones o de todo el mundo, pero sí de un gran número. Si su rechazo significó la salvación y la reconciliación de las naciones, ¿qué significará su aceptación? Pablo nos lo dice en el verso 15. Vida de entre los muertos. ¿Y qué es vida de entre los muertos? Es una referencia a la resurrección. Resurrección es sinónimo de reino.
Esto es lo que dice Pablo. Dios se moverá y Él traerá a la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles. ¿A través de qué? Del rapto. Después del rapto, la ira de Dios iniciará. Israel será sellado para resistir esta ira. Eso no significa que no sufrirán persecución, pues su peor tiempo de sufrir por causa del enemigo será ese. Pero mientras la ira de Dios cae, veremos que esto traerá a Israel a un estado de dependencia. Y ellos dirán, ¿dónde está el Mesías? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Dónde está? Y Él vendrá. Vendrá para el Armagedón y derrotará a estos numerosos ejércitos que vendrán para atacar Jerusalén. Y los derrotará, y la sangre fluirá por 300 kilómetros, que son unas 180 a 200 millas, a la altura de las bridas de un caballo. Israel mirará hacia su libertador, el Redentor, y entonces dice que todo Israel será salvo. ¿Qué significa todo Israel? No significa toda persona judía. Ya se nos dijo que ese no es el caso, Romanos 9:6. No todo Israel es de Israel. Cuando dice que todo Israel será salvo, se refiere a la plenitud de los gentiles junto al remanente de los israelitas de los últimos días. Y lo que vemos aquí es esto. Apocalipsis capítulo 7 habla en términos generales sobre los judíos que llegarán a la fe en el Mesías y serán ciudadanos del reino. Esos son los 144,000 de Apocalipsis 7, que se relacionan simbólicamente con Israel llegando a la fe. Y en Apocalipsis 14 nos habla de aquellos que están conectados de manera única con el Cordero y que son de la iglesia. Ellos llegarán a la fe y serán llevados al cielo. ¿Cuándo? Antes del derramamiento de la ira de Dios. Eso es lo que vemos cuando estudiamos Apocalipsis 14. Entonces, en conclusión, ¿quiénes son los 144,000? En ningún lugar vemos que sean evangelistas. ¿Quiénes son los 144,000? Los ciudadanos del reino de Dios, unos de Israel, capítulo 7, y otros de las naciones, que incluye a un remanente del pueblo judío que vendrá a la fe antes de los últimos días. Y lo que descubrimos es que los 144,000, ese número es un número de reino, ciudadanos del reino, que pasarán la eternidad en lo que vemos en un lugar donde serán pastoreados, alimentados, cuidados y protegidos y bendecidos, donde adorarán al Cordero y adorarán al que se sienta sobre el trono, adorarán a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por la eternidad en el reino de Dios. Los 144,000, una verdad bíblica importante. Y con esta interpretación buscamos remover muchas de las dificultades y contradicciones que encuentras con otras perspectivas. Cerramos con esto. Si llegaste al final de este video, te doy gracias por tu diligencia. Hasta nuestra próxima lección sobre los últimos días. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.